Antes que nada, una muy calurosa bienvenida para todas y todos los que tenemos por ahora acá. Yo creo que hay varias gente en camino. Soy testigo de primera mano de las complicaciones del tráfico aquí en Cali, porque esta mañana salí corriendo a una cita médica al norte de la ciudad. Además no me atendieron y bueno, tuve que regresar de allá y pues pude ver cómo está el tráfico. Quizás alguna gente que venga del aeropuerto todavía está en camino, pero pues para no hacer lo que hizo el médico conmigo esta mañana, pues nosotros le daremos cumplimiento relativamente a la agenda que habíamos propuesto para iniciar más o menos a las 9. Pero de verdad, una grata bienvenida a todas y a todos. Muchas gracias por acudir a esta iniciativa que, recordando las palabras de un líder salvadoreño que entrevisté yo en Estados Unidos cuando estaba haciendo mi disertación, me preguntaba, y bueno, ¿y qué es lo que ha hecho que usted esté aquí? O sea, ¿por qué está aquí usted hoy pidiéndome una entrevista, pidiendo conversar conmigo? Y entonces yo le decía, uy, yo no sé muy bien dónde esto empezó, pero esto sí empezó el año pasado, en el Encuentro Nacional de Ciencia Política, donde junto con Adolfo se nos ocurrió, oiga, ¿por qué no invitamos a los editores de revistas o a la gente de las revistas que estén aquí en el Congreso de Ciencia Política? Los invitamos a almorzar y les proponemos que nos sentemos a intercambiar chismes de editores, que nos contemos qué estamos haciendo, que nos compartamos secreticos, que nos rotemos aparatos para ayudar a las medidas de los rankings y ese tipo de cosas, secreticos de esos. Póngale aquí para que esto le sume este cociente de acá, bueno, ese tipo de cosas. Y pues en esa reunión donde tuvimos un almuerzo como por ahí con unos 5 o 6 editores, Leonardo todavía no ha llegado acá, que fue uno de los gestores de esta idea, Leonardo de la revista de AFIT, y pues se nos ocurrió y dijimos, oiga, ¿por qué no montamos un encuentro nacional de revistas de ciencias sociales y humanidades, dado pues que el ambiente anda tan candente, que hay una buena oportunidad y una necesidad de conversar de algunos de los temas que nos preocupan, sobre todo de la calidad y sobre todo del impacto que puedan tener, digamos, este tipo de iniciativas de orden académico, pero que por ser académico no es que quiera decir que se tienen que subsumir y autoexcluir de lo social, de lo político, de lo cultural, etcétera. Entonces, bueno, aquí estamos abriendo una ventana, estamos abriendo una puerta, pues para ver si este encuentro nos lleva a alguna otra cosa. Por ahora, alguna otra cosa, ya, o sea, sin que ustedes lo supieran, ya tenemos el compromiso de ser organizadores del Encuentro Latinoamericano de Revistas de Ciencias Sociales durante el Congreso de Claxo, que va a ser en Medellín entre el 9 y el 13 de noviembre. Entonces, parte de lo que conversaremos esta tarde será, miren, tenemos esta oportunidad, por haber sido gestores de este encuentro, nos dan la posibilidad de ser los organizadores, junto con Dominique Bambini de Claxo, de un encuentro internacional de revistas en ciencias sociales y pues para ver qué podemos hacer. Entonces, bueno, eso estará en la agenda de esta tarde. Muchísimas gracias a Jack, muchísimas gracias a Mario, que encontraron el tiempo y la posibilidad pues para venir aquí a animar parte de esta conversación. Pues si no siendo más, yo no me alargo y más bien le damos la palabra aquí a Mario. Mario, con la posibilidad de que antes de que empieces a contarnos de lo que nos vas a hablar,
que nos cuentes un poquito de tu trabajo, de tu trayectoria, y pues para que eso también nos sirva de referente para las conversaciones que tendremos enseguida. ¿Te gusta este? A mí me gusta. Creo que, pues, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, buenos días a todos. Primero agradecer al doctor Luis Fernando Barón por esta invitación. En primera instancia, quiero resaltar que últimamente hemos tenido una serie de sesiones similares con diferentes equipos editoriales en diferentes instituciones, y creo que todo se debe a lo que está ocurriendo, a la importancia ahorita de entender todos esos aspectos de visibilidad e impacto de las publicaciones y la investigación, lo cual pues se vuelve bien interesante porque diferentes áreas de conocimiento, diferentes instituciones, diferentes roles están convergiendo hacia lo mismo. Yo soy Mario Ríos, soy gerente de soluciones de inteligencia e investigación del CEBIER para la región norte de Latinoamérica. Estoy basado en Bogotá y mi responsabilidad es trabajar con todas las instituciones de países desde Colombia, Venezuela, Ecuador, Centroamérica y México, incluyendo también Caribe. El propósito de ese trabajo, básicamente, por una instancia o por una parte, tiene que ver con unas soluciones que están apoyando la gestión de investigación, la medición de investigación como tal, y por otro lado, poder compartir este tipo de experiencias, compartir iniciativas, información que puede ser relevante, no solamente para investigadores, sino para las diferentes personas que interactúan en el trabajo relacionado con esos procesos de investigación y con las publicaciones. Entonces, ese es como el objetivo. De hecho, me acompañan dos personas más del CEBIER, Carlos Rodríguez, que es el gerente para la región andina, y Gerardo Guzmán, que es el gerente para México del CEBIER. Entonces, más o menos ese es el trabajo que nosotros venimos haciendo con diferentes instituciones, y a través de nosotros podemos canalizar ya, digamos, diferentes inquietudes, por ejemplo, con la línea editorial particularmente, o con lo que tiene que ver con las publicaciones que quieran dar visibilidad a través de índices internacionales como Scopus, por ejemplo, más allá de otro tipo de iniciativas que podemos revisar al respecto. Más o menos en resumen, tal vez eso era lo que, no sé si quieras conocer algo más. Está bien, más bien de una vez arrancamos. Sí, arrancamos. Listo. ¿Tú vas a presentar un PowerPoint? Sí. Entonces yo me bajo para poderlo ver. Permiso para... Concedido. Gracias. Bueno. Uy. Sí. Es que los señores hicimos pruebas, pensábamos que era Ya. Sí, ya. Sí, perfecto. Bueno. Perfecto. No, está bien. Gracias. Bueno, entonces, cuando conversamos con el doctor Luis Fernando y pues lo que hemos visto con diferentes instituciones y diferentes grupos editoriales, es como entender lo que está detrás y el significado de lo que trabajamos cuando hablamos de visibilidad e impacto en investigación, ¿sí? Entonces, el objetivo de la sesión es compartir, dar a conocer ese tipo de iniciativas. No todas las personas conocemos el significado de esto, las implicaciones que tiene, para a partir de ahí de generar una base y que sirva, digamos, para los siguientes pasos que se quieran trabajar, particularmente en el área de ciencias sociales y humanidades y en cada una de las revistas o en cada una de las instituciones. Porque finalmente esto es un modelo de referencia que va a depender del plan y los objetivos que cada una de las instituciones tiene y que las revistas también asimismo tienen. ¿Correcto? Entonces el objetivo es compartir un poco de esa información y ver un análisis de lo que está ocurriendo en el país y tal vez comparado un poco con la región en estas áreas que nos sirva un poco para la discusión. Entonces, bueno, para partir debemos entender que la ciencia es multidisciplinaria porque los desafíos a nivel mundial también lo son.
si analizamos qué soluciones necesitamos desarrollar para resolver algunos de estos desafíos y muchos de los otros que posiblemente tengamos a nivel mundial o a nivel nacional, pues no solamente basta con el trabajo en una sola disciplina, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, de cambio climático, pues tal vez ciencias ambientales va a tener un papel importante para resolver ese desafío. Sin embargo, el cambio climático tiene impacto político, económico, cultural, social. Por lo tanto, hay que abordarlo de diferentes perspectivas para encontrar una real solución. Así pasa con cada una de estas áreas que estamos analizando y así pasa con muchas de las áreas en las cuales vamos a trabajar y vamos a revisar al respecto. Adicionalmente, si pensamos en la información y en la tecnología de información en este momento, pues claramente ese es otro desafío, ¿sí? Desafío por un lado por la evolución y la rapidez con la cual está creciendo la información y la tecnología, pero a su vez es solución porque pues a través de herramientas tecnológicas es que podemos trabajar con estos volúmenes de información. Si esto lo llevamos un poco a hacer un análisis de las áreas, por ejemplo, dentro de Ciencias Sociales y Humanidades en Colombia, entonces también vemos que son multidisciplinarias, ¿no? Esta es una distribución de las áreas donde hay publicaciones en Colombia, particularmente en este caso en Ciencias Sociales, donde vemos que, por ejemplo, educación, sociología y ciencias políticas son las áreas que tienen mayor representación en términos de las publicaciones, pero pues también vemos que hay otras áreas que también hacen parte de toda la producción nacional. Sí, es decir, las publicaciones que se están haciendo pues tienen temáticas de diferentes áreas como tal. Si vemos, por ejemplo, la parte de artes y humanidades tiene un comportamiento similar, donde vemos pues historia y filosofía como las, digamos, que mayor publicaciones tienen al respecto. Sin embargo, también hay muchas otras áreas. Por lo tanto, también nos encontramos en un contexto multidisciplinario donde tenemos que analizar de diferentes perspectivas el análisis del desempeño como tal. Si pensamos, por ejemplo, en algunas cifras, ¿todos hemos escuchado de Scopus? Sí, claramente, ¿cierto? Entonces, si pensamos algunas cifras, por ejemplo, entre el 2010 y el 2015, en términos de cuántas publicaciones hay en Scopus a nivel mundial, ¿podemos tener una cifra en mente? ¿Un número aproximado que se les ocurra? Entre 2010 y 2015. Sí, de todo tipo. Artículos, conferencias, libros, todo. A nivel mundial. No, en ese periodo de 5 años. Millones. ¿Un número? No, ninguno. 4 millones. 5. Bueno, son más de 14 millones de publicaciones en este momento, con más de 56 millones de citaciones y más de 12.4 millones de autores en publicaciones en Scopus, ¿sí? Entonces ahí ya vemos que no es que no haya información, el problema es ahora cómo podemos analizar y aprovechar todo ese conocimiento que está en este tipo de plataformas. Si hacemos la misma pregunta en Colombia, ¿qué cifra se nos puede ocurrir? ¿1000? ¿De colombianos o de revistas? Autores colombianos o publicaciones en instituciones con afiliación en Colombia. 50.000. Depende de la base de datos. Sí, estamos en Scopus. Acá tenemos 33.000. ¿Sí? Más de 33.000 publicaciones con 121.000 citaciones y 39.600 autores. Esto aclarando que son publicaciones de autores con una afiliación en Colombia. ¿Sí? Cabe la claridad. No quiere decir que el autor sea colombiano, porque pues puede haber algún autor que esté publicando en una de nuestras instituciones y que sea extranjero, por ejemplo. Y a nivel de ciencias sociales, artes y humanidades, pues digamos también tenemos una cifra. Estamos hablando de más de 4.700 publicaciones con más de 5.300 citaciones y más de 6.200 autores, con cifras pues que van creciendo cada vez porque cada vez vamos teniendo más publicaciones. Entonces, por un lado, lo que podemos ver acá son algunas relaciones interesantes. Si analizamos la relación de publicaciones y citaciones, ¿sí? Casi que tenemos 4 citas por publicación en promedio, podríamos decirlo a nivel mundial.
casi el mismo comportamiento en Colombia, aunque aquí ya vemos una relación, casi una cita o un punto algo más de cita en promedio por publicación. Quiere decir que si bien hay varias publicaciones, tal vez el nivel de visibilidad que se están teniendo esas publicaciones, hay una área de oportunidad allí para analizar. Entonces, uno de los temas importantes que se ha discutido es cómo medimos la investigación, ¿no es cierto? Y si bien hay una cantidad de variables al respecto, un punto de partida tiene que ser con las métricas. ¿Sí? Las métricas son los indicadores que necesitamos utilizar para poder hacer la medición del desempeño de investigación. Ahora, acá sí hay algo importante a tener en cuenta. Las métricas son necesarias porque es una manera cuantitativa de poder hacer una medición y gestionar, identificar las áreas de oportunidad, pero también hay que hacer un análisis de lo que significa cada una de las métricas, porque el problema a veces es generalizar en una sola métrica la evaluación y concluir con una sola métrica. ¿Sí? Cada métrica responde una pregunta, por lo tanto hay que utilizar un conjunto de métricas para poder llegar a algo concluyente. ¿Sí? Y también no necesariamente todo necesitamos medirlo, porque pues digamos puede ser una tarea un poco más compleja. Entonces en ese sentido hay algunas iniciativas de métricas que era uno de los puntos que queríamos compartir. No sé si han escuchado ese tipo de iniciativas, tal vez el primero sea la más conocida, ¿no es cierto? Las métricas de revistas, pero no sé si han escuchado de las otras o si es la primera vez que la ven. ¿Primera vez? Sí, claro. Digamos, estas métricas que ya las vamos a ver son métricas de revista. Lo que buscan es medir el impacto de las revistas como tal. ¿Sí? Ese es el objetivo. Estas métricas las encontramos, por ejemplo, en Scopus. ¿Sí? Otra iniciativa de métricas ya lleva varios años. Nació como una iniciativa en unas universidades inglesas que se reunieron porque trataron de determinar o analizar qué tipo de métricas necesitaban construir o elaborar para poder evaluar de una forma integral el desempeño de evaluación e investigación. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, generaron una guía de métricas. Esto es, de hecho, acceso abierto. Cualquier institución puede revisar y utilizar las métricas para entender qué es lo que está midiendo cada una, pero parte de lo que ellos buscaron era resolver algunas variaciones o variables que se tienen en cuenta en métricas, por ejemplo. Y pues tal vez más adelante podemos detallar con algunos casos. Las métricas actuales normalmente que tenemos, por ejemplo, conocidas como el índice H o algunas de estas métricas que tenemos acá, sirven para medir de alguna manera, por ejemplo, el índice H, el impacto o la productividad que está teniendo un autor, un investigador, ¿sí? Una relación de publicaciones y citaciones. Pero va a depender de la variable tiempo. ¿Sí? Porque mientras que un autor lleve más tiempo publicando, va a tener una probabilidad mayor de tener un índice H mejor que tal vez un autor o un investigador que lleve menos años publicando. Entonces, si vamos a hacer un análisis comparativo entre autores y utilizamos el índice H, hay que considerar ese tipo de variables. Entonces, ese comportamiento es el que ellos trataron de analizar para encontrar métricas que normalizaran esas variaciones, de modo que pudieran hacer análisis comparativos más precisos en diferentes áreas, no solamente a nivel de autor, a nivel de publicación, a nivel de revista, a nivel de institución o a nivel de país. Porque si pensáramos cómo podemos comparar países, normalmente lo que se hace es número de publicaciones, ¿sí? Pero pues eso tiene muchas variables por detrás, que no quiere decir que un país necesariamente tenga un mejor desempeño en investigación que otro por el número de publicaciones que tenga. ¿Correcto? Y otro tipo de iniciativa de métricas se conoce como métricas alternativas, y lo que están tratando de evaluar ya no está basado en publicaciones y citaciones, sino más en medición de lo que se está compartiendo en redes sociales. ¿Sí? Que tal vez no es algo tan formal o pues no hace parte de cienciometría, pero lo valioso de esto es que puede determinar una tendencia. ¿Sí? Si un artículo está mencionado en redes sociales, si está siendo utilizado en lecturas, en descargas, pues puede tener una tendencia que posteriormente vaya a recibir citas. Esa es como, digamos, la tesis que se está planteando al respecto, y por eso están apareciendo ese tipo de iniciativas como lo es Altmetric.
Si vemos, por ejemplo, la aplicación de estas métricas, entonces lo que hicimos fue un ejercicio con algunas de las revistas de Ciencias Sociales y Humanidades de Colombia. ¿Sí? Actualmente en Scopus, en este caso, hay 21 revistas de Ciencias Sociales y Humanidades en Colombia y aproximadamente hay más de 7.845 a nivel mundial. ¿Sí? Y lo que tenemos acá de estas 21 se escogieron prácticamente las que están en A1 en el índice de Publindex y se hicieron los análisis a través de cada uno de los indicadores que vemos. Entonces, en este caso estamos viendo el de Chimago, ¿cierto? Creo que todos hemos escuchado esa métrica. Y pues acá vemos simplemente un análisis comparativo de la revista según el ranking de Chimago. Lo que nos permite esto es ver cómo se han comportado estas revistas a lo largo del tiempo y los valores que ha tenido en Chimago y ver pues cuáles son las diferencias o cuáles son las áreas de mejora. En este caso, por ejemplo, Universitas Psicológica de la Universidad Javeriana pues ha tenido unos resultados entre estas revistas de los más altos versus pues digamos las otras que estamos viendo. Esto que nos permite este tipo de análisis, determinar, bueno, qué tenemos que hacer para aumentar la visibilidad y el nivel de citación de las revistas, porque finalmente parte de los indicadores o de las variables que se usan en este tipo de métricas tiene que ver con las citas que nos da visibilidad, ¿no es cierto? Entonces, ese es como el punto a analizar, sobre todo, digamos, en estas. Tal vez estas dos han tenido un comportamiento de mejoría, si vemos el comportamiento de Universitas Psicológica desde el 2008 hasta el 2012, y bueno, tal vez los últimos 2 años va a ir variando esa gráfica porque claramente depende del ciclo de vida de citación. Normalmente son 2 o 3 años donde empiezan a aparecer las citaciones de las publicaciones, por lo tanto estos 2 años seguramente va a ir cambiando en el tiempo a medida que va pasando, digamos, los años. Entonces ese es un ejemplo con el ranking de Chimago. Otra de las métricas que mencionábamos de Journal Metric es el IPP, el impacto por publicación. Este simplemente es una relación entre citaciones y publicaciones, ¿sí? Entonces, ¿cuántas citas ha recibido respecto a sus publicaciones? Y pues nuevamente vemos, en este caso, Universitas Psicológica y la otra viene siendo la Revista Latinoamericana de Psicología, que es la Cafecita, ¿sí? ¿Cómo se ha comportado? Entonces, esto quiere decir que ha habido una buena relación entre la cantidad de artículos que tiene la revista y el nivel de visibilidad que está teniendo, ¿cierto? Digamos, en estas dos, si bien pues tiene un IPP de 0.5, mientras que las otras todavía tienen, digamos, la oportunidad de mejorar su visibilidad, como veíamos también en el indicador anterior. En el caso de la otra métrica, que esta es SNP, esta es una métrica normalizada por campo, por área de conocimiento, ¿no es cierto? Vemos que ya hay un comportamiento un poco distinto, donde pues ahí ya tendríamos que entrar a analizar el nivel de citaciones y la normalización que estás haciendo. En este caso, por ejemplo, SNP lo que hace es que le da como el peso similar a cada una de las citas en las diferentes áreas de conocimiento. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Una cita, por ejemplo, en medicina, pues no tiene el mismo valor que una cita en ciencias sociales, ¿no es cierto? Entonces, se trata de normalizar eso y después de esa normalización vemos el comportamiento que está teniendo. Entonces, no podemos utilizar una sola métrica para concluir. Esta, digamos, nos da una visibilidad distinta a lo que veíamos en el IPP o en Chimago, y esto sí nos puede llevar a entender qué está pasando o qué acciones deberíamos hacer al respecto. ¿Sí? Ese, digamos, es el análisis, un ejemplo de los análisis que podemos hacer con este tipo de indicadores. Pasando a la siguiente iniciativa que mencionábamos hace un momento, la de Snowball Metrics. Entonces, básicamente ellos que definieron un grupo, una categoría de métricas, ¿sí? Donde tenemos métricas orientadas a productividad, otra de impacto citación, otras métricas de colaboración y otras métricas asociadas a las revistas. Aquí vamos a encontrar las que vimos anteriormente en esta categoría. Entonces, si se dan cuenta, hay otra cantidad de métricas que están tratando de medir otro comportamiento o otras entidades dentro del proceso de investigación. Y aquí, para destacar un par de métricas, tenemos los índices H, donde ahí está el índice H, hay otros dos, voy a dar el ejemplo con uno, y otra métrica que tienen ellos muy interesante que se llama el Field Weighted Citation Impact, ya la vamos a explicar. Entonces, por ejemplo, con el índice H, ¿todos han escuchado el índice H? ¿Sí?
Entonces, simplemente es una relación entre número de publicaciones y citaciones, donde para calcular el índice de H de un autor, simplemente se debe asegurar que el número de publicaciones, X número de publicaciones en este caso, por ejemplo, si fueran 5 publicaciones que tenga el autor, al menos en esas 5, en cada publicación debe tener 5 citaciones. ¿Sí? Esa es la relación del índice H. Entonces, aquí estamos viendo la gráfica azul, son las citas, y la gráfica roja es el número de publicaciones, y pues donde coinciden esos dos corresponde al índice H. Pero lo que mencionábamos hace un momento, dependiendo del tiempo que lleve el autor publicando, pues va a haber más oportunidad de tener más citaciones, ¿sí? Claramente va a depender del trabajo y de las publicaciones que esté haciendo, pero puede haber una probabilidad mayor. Entonces, una de las métricas que esta iniciativa propone, por ejemplo, es el índice M, y es algo muy sencillo, simplemente es dividir el índice H entre los años de publicación. Entonces, esto da como una especie de normalización para ahí sí tal vez comparar cómo es la productividad de dos investigadores haciendo la normalización dependiendo del tiempo que lleve cada uno publicando. Ese es el tipo de ejemplos que ellos tratarán de analizar para resolver esas diferencias cuando utilizamos las métricas o esas variaciones de las métricas. Si vemos acá la otra variable, o el otro indicador que mencionábamos era el Field Weighted Citation Impact. Entonces, ese indicador es bien interesante, aunque es un poquito más complejo. Es una métrica normalizada que, de acuerdo a la fórmula, a nivel mundial el valor es 1, ¿sí? Se normaliza con el valor 1 y presenta una normalización en diferentes variables, en tiempo, en tamaño, en tipo de publicación y en área de conocimiento, ¿sí? Trata de darle el peso igual a todas y es una relación de citas recibidas y citas recibidas y citas esperadas, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que estamos viendo es cuál es el impacto de citación de Colombia. ¿Sí? Fíjense que ahorita estamos hablando de revistas, estamos hablando con el índice H de autores. Ahora, si necesitamos evaluar el desempeño de investigación de una institución, una entidad o un país en este caso, ese tipo de métricas puede ser más útil. Entonces, en este momento es 0.84 para Colombia entre el periodo 2010 y 2015. Quiere decir que estamos por debajo de las citas recibidas, de las citas recibidas versus las citas esperadas, ¿sí? Ese es como el significado. Ahora, si lo llevamos a las áreas de ciencias sociales, humanidades, vemos, por ejemplo, que para ciencias sociales es 0.57, para arte es 0.61 y para psicología es 0.7. Entonces, estas son áreas donde, digamos, falta mejorar la visibilidad de acuerdo a este indicador. Si miramos algunos indicadores de desempeño adicionales, entonces tenemos por un lado cuál es el porcentaje de publicaciones de Colombia. En este caso, el 15.5% de las publicaciones en Colombia está en el top 10% más citado a nivel mundial. Esto tomando como referencia la base de datos Scopus, aclaro nuevamente. Según el ranking de Chimago, por ejemplo, el 16.1% de las publicaciones del país está en el top 10 de revistas del ranking de Chimago. A nivel de colaboración internacional, que corresponde coautoría, ¿cierto? Con autores que están en afiliaciones extranjeras. Entonces, Colombia, de todas sus publicaciones, el 47.2% es en coautoría internacional y en coautoría con el sector corporativo es de 0.7. Si esto lo analizamos en las mismas áreas, vemos este comportamiento. Entonces, para esta, el 9.2 para ciencias sociales, el 6.7 para artes y el 10.8 para psicología, es el porcentaje correspondiente al top 10 de publicaciones más citadas a nivel mundial. En el ranking de Chimago, entonces, vemos también para estas mismas áreas cuáles son los valores. A nivel de colaboración internacional, vemos que en psicología es donde más se colabora, después sigue ciencias sociales y luego artes y humanidades. Y bueno, la parte de colaboración entre la academia corporativa, que realmente es un comportamiento muy normal o muy general que hemos visto en diferentes regiones. Tal vez en países europeos como Francia o Inglaterra esta cifra es mayor, pero todavía hay mucha más oportunidad de hacer un trabajo colaborativo con el sector privado, ¿sí? Entonces, estos son ejemplos de ese tipo de métricas aplicados a diferentes áreas, donde, digamos, tenemos un análisis de cuál es la visibilidad del impacto que están teniendo esas publicaciones. Si, por ejemplo, hacemos ahora un análisis en la región, en la misma área, en este caso en ciencias sociales, por el número de publicaciones,
tenemos estos 5 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, y tenemos el comportamiento de publicaciones desde 1996 hasta el 2014, donde claramente por número de publicaciones, pues Brasil, digamos, es el país que más publica, seguido de México, seguido de Chile, posteriormente Argentina y aquí, digamos, de último Colombia, para este tipo de publicaciones en esta área. ¿Sí? Si alguien preguntara, bueno, ¿quién es el país más representativo en publicaciones de ciencias sociales? Y usáramos pues esta métrica, pues claramente Brasil sería la respuesta. Pero, nuevamente, volviendo al tema de utilizar diferentes métricas para poder llegar a algún tipo de conclusión, si utilizamos la métrica que estábamos usando hace un momento del impacto ponderado de citación, vemos que la gráfica cambia un poco, ¿no es cierto? De hecho, cambia bastante, porque en este caso Brasil, para estos 5 países, cae, digamos, al 5º lugar, y aparece en mayor representación México, seguido básicamente de Colombia y Chile, posteriormente Argentina y pues de último Brasil. Entonces quiere decir que Brasil, en este caso, a pesar de que ha tenido más publicaciones, el nivel de visibilidad de impacto pues no ha correspondido. Claramente por el volumen es más difícil controlar ese tipo de comportamientos, pero pues es algo o es una oportunidad en ese caso para el país mejorar eso. Acá otro tipo de análisis que podemos hacer son estos comportamientos que se han visto en Colombia en estos años, ¿sí? 1997, 2000 o 2006, donde pues en este visibilidad de impacto el país estaba de primero comparado con estos países. ¿Qué puede pasar allí? Pues diferentes motivos que serían necesarios analizar. Puede ser colaboración internacional, puede ser alguna temática particular que haya disparado este nivel de visibilidad y el nivel de citación correspondiente, ¿sí? Pero pues digamos es otro análisis, otra perspectiva que podemos hacer al respecto. Si este análisis también lo hacemos pero a nivel de colaboración internacional, generalmente cuando se hace colaboración internacional, ¿sí? Se hace coautoría internacional, aumenta la visibilidad. Entonces vemos que, por ejemplo, Colombia en este caso aparece como uno de los países que más colabora a nivel internacional en ciencias sociales, ¿sí? Y el ranking cambia un poco, sigue Chile y posteriormente sigue México y bueno, Argentina y Brasil, como en el caso anterior. Entonces, haciendo una relación de esas 3 variables, vemos el comportamiento entre producción, colaboración internacional e impacto, ¿sí? Donde vemos que que México es el que mayor impacto de citación ponderado tiene y es uno de los que más colabora internacionalmente. Puede haber una correlación allí. Colombia aparece también allí en ciencias sociales con un impacto alto y una colaboración alta, seguido de Chile, de México y pues Brasil, como ya hemos mencionado, que tiene una oportunidad mejor. Si vemos en otra área, por ejemplo artes, aparece México como país que está logrando un nivel alto de impacto de citación con un mayor nivel de colaboración internacional en esa área, comparado con estos países. ¿Sí? Vemos a todos los demás muy cercanos en este tipo de variables. Y si vemos psicología, pues en este caso nuevamente aparece Colombia con mayor colaboración internacional y un alto impacto de citación ponderado, seguido de Chile y seguido de Argentina en este caso. Sí, de hecho que es la que más impacto tiene comparado en estos países. Y pues vemos que Brasil, a pesar que tiene mayor publicaciones, pues en todos estos análisis, digamos, ha aparecido con oportunidades de mejora. Entonces, este tipo de análisis lo podemos hacer a nivel institucional, a nivel de revista, a nivel de área de conocimiento, a nivel de autor, de modo que podamos encontrar una respuesta más precisa de cuál debería ser la oportunidad de mejora y el plan de acción al respecto, buscando mejorar la visibilidad y el impacto de las publicaciones y del proceso de investigación. Si vemos, por ejemplo, esto, tenemos acá cómo es la colaboración global de ciencias sociales y humanidades en Colombia, es decir, desde dónde o en qué instituciones también se está investigando en ciencias humanidades en Colombia. Pues vemos que alrededor del mundo tenemos diferentes colaboraciones, ¿sí? En diferentes países, en diferentes instituciones. Claramente pues aparece el tamaño del circulito, lo que significa es la cantidad de publicaciones, pues como estamos hablando de ciencias sociales y humanidades en Colombia, pues Colombia aparece como mayor representación, pero también
acá hay otra métrica distinta un poco a la parte de citaciones y tiene que ver con el uso. En este caso, lo que se está mostrando, por ejemplo, es cuántas búsquedas o el número de búsquedas que se está haciendo en Scopus sobre este tema. ¿Sí? Nuevamente, como estamos analizando ciencias sociales y humanidades en Colombia, pues por eso el rojo aparece en Colombia, y a medida que el color sea más oscurito, en algunas partes es donde también se está haciendo búsquedas. Entonces esto lo que permite no solamente es analizar el nivel de visibilidad por citación, sino en este momento también quién está consultando este tipo de trabajos, este tipo de publicaciones, porque podría haber una oportunidad para hacer una colaboración teniendo en cuenta esta información. Por ejemplo, si vemos la colaboración con Francia, ¿sí? Tenemos, bueno, aquí la información del país. Se han tenido 61 publicaciones en coautoría con Francia en ciencias sociales y pues alguna información sobre el país como tal, con también sus indicadores. Si bien, digamos, el impacto en Francia, el impacto de citación ponderado también está un poco por debajo del promedio mundial, el valor referencia de 1, sí es mayor que el que tenemos nosotros. Entonces, esto podría ayudar a trabajar con ellos en este tipo de colaboraciones para mejorar también nuestros indicadores. Y si vemos, de hecho, el resultado de esta coautoría, se han recibido de estas 61 publicaciones 261 citaciones, con un promedio de 4.3 citaciones por publicación y un impacto de 2.25. Entonces, eso nos podría ayudar a concluir que, por ejemplo, con Francia es un buen aliado para hacer colaboraciones o coautoría en esta área como tal, por el resultado de estas publicaciones. ¿Sí? Si hacemos un análisis también, por ejemplo, de cuáles son las temáticas o los conceptos más relevantes alrededor de ciencias sociales y humanidades en Colombia. Sí, esto es un análisis que se hace a través de Scopus y a través de palabras claves y un análisis semántico. Lo que encontramos son diferentes conceptos relacionados con líneas de investigación. ¿Sí? Claramente, pues, digamos, Colombia es el concepto principal en las investigaciones que hemos hecho, pero pues también aparecen otras palabras que nos permite determinar qué tipo de investigaciones o publicaciones se están haciendo al respecto y que también nos permita profundizar sobre alguna línea de investigación. ¿Qué significa esto básicamente? El color significa si ese tema está en crecimiento en número de publicaciones. Casi que todo lo que tenemos acá en ese top 50 está en crecimiento, ¿cierto? Número de publicaciones, solamente innovación y curso, digamos, son temas que no están ni creciendo ni decreciendo. Si apareciera algún azul, significa que esa temática está en decrecimiento en el número de publicaciones. Y bueno, y el tamaño de la letra es qué tan relevante es con el área de investigación que escogimos. Entonces vemos que es bien multidisciplinario esto, ¿perdón? No, ahí sí puede ser, sí, o sea, tendríamos que entrar a la palabra y ver qué publicaciones son las que están relacionadas al respecto. Pero digamos, este es el top 50 de palabras más utilizadas en esta área entre las publicaciones que tenemos en Scopus. ¿Sí? Sí, ahí ya por eso lo importante es entrar a ver y entender cuál es el detrás del significado de este tipo de palabras. Mencionábamos que teníamos no solamente métricas como las de revistas o Snowball Metrics que veíamos el impacto, ¿no es cierto?, sino también métricas alternativas. Entonces, esto se vuelve interesante, por ejemplo, en Scopus, cuando vemos un artículo, de este lado vemos un resumen de las métricas del artículo y vamos a encontrar también algún ejemplo de estas métricas. En este caso, este artículo, que si no me equivoco es de la revista Innovar, tiene 8 lectores en Mendeley. ¿Sí? Si entramos a ver un poco el detalle, vemos pues cuál es la información de Mendeley que se ha hecho sobre este artículo y en qué ubicación, en qué países se encuentran distribuidos, digamos, estos lectores, lo que permitiría también identificar, bueno, en qué parte deberíamos buscar nosotros autores o colaboraciones para trabajar sobre esta temática, porque pues están leyendo mi artículo o este artículo me interesa también para hacerlo referencia en mi trabajo, entonces con quién más podría colaborar. Sí, es otra forma de utilizar las métricas, en este caso las métricas alternativas, para tomar ese tipo de decisiones. ¿Sí? Y vemos una distribución, cómo está por país, quién lo está haciendo, ¿sí? Y en qué disciplinas. O, complementando a esto,
las métricas alternativas también en términos de menciones en redes sociales. Entonces, por ejemplo, este artículo ha tenido 2 menciones en Twitter, un posting en Facebook y un posting en el blog de Reddit. ¿Sí? Y pues ahí también podemos ver qué es lo que se está mencionando. Entonces, son diferentes mecanismos para entender qué se está diciendo al respecto. No, sí, 5 minutos, yo creo. Ah, bueno, perfecto. No, porque entiendo que ahorita vienen las preguntas. No, está bien, está perfecto, o sea, sí. Listo, entonces, estos son ejemplos de lo que podemos hacer, porque pues no solamente todo tiene que ver con citaciones, ¿cierto? Hay otras variables que ahora debemos tener en cuenta para poder hacer una evaluación integral de lo que está ocurriendo en términos de las publicaciones y de la investigación. Entonces, este es otro ejemplo, ¿sí? Aplicado de lo que puede estar pasando, y pues de esta manera llegar a establecer otro tipo de colaboraciones, incluso con proyectos de investigación actuales que se están trabajando sin necesidad de todavía esperar todo el ciclo completo de publicación y citación. ¿Sí? Entonces, todo esto nos ha llevado a nosotros a definir un modelo de referencia que propone una estrategia para mejorar la visibilidad del impacto de investigación, y realmente es algo que ya tal vez indirectamente lo hemos mencionado durante la charla. Entonces, lo que hemos detectado y que ha sido efectivo en diferentes instituciones y en diferentes investigadores y con retroalimentación de los investigadores es trabajar en estas áreas en el proceso de publicación y en el proceso de investigación. Entonces, por un lado, pues claramente la información relevante que utilicemos para la investigación, ¿sí? O sea, cuál es la fuente de dónde estamos utilizando nuestras referencias, y claramente lo que tiene que ver con las habilidades en términos de la calidad del contenido y la elaboración de artículos, ¿sí? Esa parte, digamos, constantemente vemos muchas preguntas de los investigadores y los autores de cómo elaborar un artículo correctamente y muchas inquietudes al respecto, ¿sí? Y es una experiencia tal vez al principio difícil cuando no se ha hecho, cuando se va a hacer la publicación del primer artículo, por lo tanto, pues eso hace parte como de esa área donde debemos trabajar. Lo otro tiene que ver con responder la pregunta ¿dónde publicar? ¿Sí? Casi cada vez que yo tengo interacción con un investigador, esa pregunta aparece, y pues la idea es poder dar mecanismos para poderla responder. Normalmente lo que ocurre son las experiencias que tienen los investigadores en su trabajo con sus redes actuales, donde se van conociendo las diferentes revistas donde se puede publicar. Sin embargo, ahorita vamos a ver un ejemplo de herramientas que facilitan un poco y orientan hacia ese tipo de respuestas, y que esto también podría servir en términos de las revistas, porque discutíamos con, si no me equivoco, la Universidad de Panamá, que ellos tienen muchas oportunidades de mejora también en las revistas, y decían, bueno, pero ¿cómo podemos acelerar el proceso para darle visibilidad a la revista? Realmente no es tanto acelerar el proceso para dar visibilidad, sino cuáles son los objetivos que tiene la revista, cuál es el alcance que están buscando, y de acuerdo a eso establecer un plan para ir mejorando esos aspectos. Ya la parte de visibilidad viene como consecuencia de ese trabajo, ¿sí? Ahora, de todas formas, por ejemplo, una sugerencia que hacíamos y que discutíamos era qué autores tenían en la revista de la institución, y esos autores qué nivel de visibilidad tenían en revistas internacionales. Entonces podría ser un camino, ¿sí? Si ellos entendieran qué revistas o conocieran qué revistas internacionales hay, para dar visibilidad de ellos, dar visibilidad de su trabajo y dar visibilidad indirectamente a la revista cuando, digamos, vaya a entrar a este tipo de índices. Es una estrategia que, por ejemplo, se discutió. Entonces, por eso es importante también entender las implicaciones de dónde publicar. Claramente, el tema de entrar a bases de datos o índices internacionales, pues ayuda a la parte de visibilidad. En este caso, pues como mencionábamos, hay 21 revistas, de 74 revistas colombianas en Scopus, por ejemplo, de ciencias sociales y humanidades, lo cual me llama la atención. Por ejemplo, ayer revisamos con ingeniería, y en ingeniería solamente tenemos 4. Entonces, ingeniería tiene mucha más oportunidad de dar a conocer el conocimiento local. De alguna manera, pues hay una buena representación de revistas en esta área. Lo importante es determinar, bueno, qué tenemos que hacer
para continuar en ese proceso de indización o qué tenemos que hacer para mantenernos, porque pues no solamente es estar en el índice, y adicionalmente de eso, después del índice vienen los indicadores bibliométricos que veíamos de impacto. Entonces también qué tenemos que hacer para que esos resultados empiecen a tener unos valores importantes de acuerdo al plan y los objetivos que tengan de la revista. El otro área de trabajo tiene que ver con colaboración. Entonces esta puede ser una estrategia para dar visibilidad del trabajo que se está haciendo con otros autores a nivel internacional, pero también es muy importante determinar cuál es el real impacto de la colaboración, ¿sí? Porque pues no necesariamente por hacer un trabajo en coautoría estamos automáticamente dando más visibilidad o mayor impacto, ¿sí? Yo creo que el término de la calidad va a depender de otras variables, del contenido, de la temática, etcétera, pero al menos en términos de visibilidad e impacto, pues sí tenemos que entender o analizar de una manera un poco más objetiva con quién estamos colaborando, qué estamos buscando con esa colaboración y cómo eso se alinea a lo que estamos también buscando, por ejemplo, con la revista o a nivel de institución. Y a partir de esa respuesta, pues sí establecer la colaboración esperando tener el retorno correspondiente de acuerdo al plan original que se haya hecho. Entonces, es un modelo muy sencillo, son áreas de trabajo que se han identificado que pueden tener efectividad para mejorar la visibilidad y el impacto, pero pues claramente no serán las únicas, hay muchos otros procesos alrededor que también ayudan al mismo objetivo. Ejemplos de algunas de estas partes, entonces, no sé si habían escuchado de esto, del Journal Finder, ¿no? Bueno, este es un portal del Sevier, es también de acceso abierto, donde un autor puede colocar el título y el resumen de su artículo en inglés y la plataforma le va a sugerir, de acuerdo al contenido, por un análisis semántico del texto, qué revistas puede publicar, ¿sí? O qué revistas hay donde pueda publicar ese tipo de información. Entonces es una ayuda bien interesante porque, pues, digamos, para autores o nuevos o investigadores jóvenes, muchas veces no conocen cuáles son las revistas donde ellos podrían publicar o tal vez conocen algunas pero no conocen todas las posibilidades. Algún investigador me decía que también lo está usando para validar un poco el contenido del título y el resumen, que de pronto para los que han escrito un artículo es la parte más difícil del artículo, hacer un resumen y hacer un título acorde al contenido que construyó, y usando las palabras claves correspondientes, ¿no es cierto? Entonces, el investigador lo usaba también para validar un poco si lo que él había redactado, de acuerdo al resultado de revistas, tenía sentido para lo que él estaba buscando, ¿sí? Entonces, puede ser un mecanismo interesante, lo están usando también para eso. En este caso, sí cabe aclarar que las revistas que van a aparecer acá son del Sevier, pero pues sirve para por lo menos tener una base y a partir de ahí poder buscar revistas pares de otras editoriales que también sean de interés y que el autor tenga, digamos, más información con la cual pueda tomar la mejor decisión dónde publicar. O, por ejemplo, si estamos hablando de una revista institucional, una revista que tal vez no esté indizada, si hablamos de la estrategia que el autor pudiera publicar en revistas internacionales para después dar visibilidad a su revista, esta podría ser un mecanismo, porque podría identificar qué revistas hay, ¿sí? De hecho, para los que seguramente han solicitado el proceso de indización en Scopus, uno de los criterios tiene que ver con la visibilidad, el número de citaciones de la revista, ¿sí? Y pues todos me preguntan que cómo se hace para registrar ese tipo de información si la revista no está en Scopus, que tiene toda la lógica. Sin embargo, básicamente cuando, por ejemplo, se manejan los artículos en Scopus y los artículos traen las referencias, pues no todas esas referencias son artículos que están en Scopus, pueden ser artículos que estén fuera de Scopus, ¿sí? Y eso se conoce como documentos secundarios. Entonces nosotros ya hemos hecho algunos casos de ejemplo y hemos encontrado revistas o por lo menos artículos de las revistas que no están en Scopus, pero que ya se han ido mencionadas y referenciadas desde Scopus, y eso sería la forma de dar visibilidad, por ejemplo, aplicando toda esta estrategia. Estos, por ejemplo, son herramientas que ayudarían al primer punto, al de información relevante, ¿sí? ¿Cómo podemos ayudar a los autores e investigadores digamos, a mejorar su proceso de publicación, de investigación? Entonces, estas son plataformas también abiertas del Sevier, donde está toda la información del proceso de publicación en revistas, en libros, que pues les va a ayudar a todos los autores a eso,
O por ejemplo, este es una plataforma reciente que se llama el Publishing Campus. Tiene el concepto como de una universidad virtual, donde hay unas escuelas por competencias y en cada una de esas escuelas pues se presta información sobre cómo generar ideas, cómo generar networking para la parte de publicación, qué consideraciones se deben tener cuando se está elaborando un artículo, etcétera, etcétera, o incluso plan de carrera del investigador. Y esta otra, por ejemplo, que es una plataforma también de acceso abierto, pero para los investigadores que tienen artículos en Scopus y puedan controlar o puedan mostrar la información en cuanto a búsquedas que están haciendo en Scopus de sus artículos, sus citaciones y sus publicaciones. Entonces ellos puedan ver ese comportamiento a lo largo del tiempo. Entonces, el mensaje es que hay muchas herramientas y mucha información disponible y que pueden ayudar a mejorar ese tipo de estrategias. Y bueno, también hay otro tipo de herramientas que actualmente se están usando. Mencionábamos Scopus, mencionamos Mendeley, que tal vez son las más conocidas, pero también hay otro tipo de herramientas que están ayudando ya a nivel institucional, ¿no es cierto?, institucional, pero en diferentes áreas, a evaluar cuál es el desempeño de investigación. Entonces, este primero, por ejemplo, es una herramienta complementaria que toma la información de Scopus y que utiliza varios de los indicadores que veíamos para automatizar todos esos cálculos y poder ver cuál es el comportamiento del desempeño de investigación. Esta otra herramienta ya es más institucional porque es un sistema de información para gestionar los datos de investigación, todo lo que tiene que ver con publicaciones, expertos. Sí. Pregunta. ¿Tiempo? Sí, me pediste 10 y ya. No, ya esta es la última, de hecho. Ya esta es la última, entonces, listo. Esta es otra herramienta que también ayuda, por un lado, a consolidar toda esa información, a dar visibilidad a lo que están generando los autores de la institución, los investigadores, no importa si están en revistas indizadas o no, y no importa si están en repositorios institucionales. Lo importante es consolidar toda esa información y dar visibilidad, y eso corresponde a esta. Entonces, el objetivo era abordar diferentes áreas. Hablamos un poco de digamos, el significado de que sea multidisciplinaria las áreas de conocimiento, en este caso ciencias sociales y humanidades. Hablamos de para poder hacer la medición necesitamos métricas y conocer diferentes tipos de métricas adicionales a las que tradicionalmente estamos trabajando y que tratan de responder diferentes preguntas y que ayudan a llegar a respuestas más concluyentes, y también de plataformas y estrategias para mejorar la visibilidad, como pues algunos de los ejemplos que vimos. Pues, eso era básicamente el objetivo de la charla, dar a conocer este tipo de información y qué es lo que se está haciendo a nivel global en ese tipo de iniciativas. Sí. Muchas gracias. No sé si hayan preguntas. Yo creo que sí. Esto está funcionando. Solo les quería contar que además de las personas que tenemos acá, tenemos como 12 o 15 personas allá siguiéndonos por los medios sociales, okay, no las redes sociales. Creo que tenemos que trabajar en ese concepto. Sí, tenemos 20 minutos para preguntas, intervenciones, sugerencias, etcétera. ¿Te gustan reunirlas en grupitos o vamos una a una? Pues, como depende del auditorio realmente. Bueno, pues veamos qué tan prolíficos estamos en preguntas y yo trato ahí como de moderar lo mejor posible. Bueno. Empecemos por acá. Bueno, muchas gracias por la presentación, Mario. Yo tengo una inquietud inicial, digamos, que digamos es como una granada de fragmentación, digamos, porque es una pregunta muy puntual, pero digamos se extiende, digamos, a algunos de los últimos servicios que presentaste. La cita textual es de tu presentación: una cita en medicina no tiene el mismo valor que una cita en ciencias sociales. ¿Me podrías explicar eso? Y entonces, agrando el scope, ¿eso cómo se relaciona con este indicador de normalización por campo? Ajá. Y agrando el scope, ¿cómo se relaciona eso con la herramienta institucional de monitoreo de investigación? Listo. Gracias. Entonces, sí, de lo que mencionaba, de hecho, viene de las mismas métricas, de lo que propone las métricas. Entonces, cuando explicaba
que una cita en un área de conocimiento no pesa la misma que la otra, es parte de lo que propone una de las métricas que vimos, que es el SNP y también el del Shimago, ¿sí? Esas dos métricas proponen que no tienen el mismo peso, no tienen la misma relevancia, porque tradicionalmente en medicina se publica más y se cita más, ¿sí? Y de hecho ganar una cita en ciencias sociales de acuerdo a esas métricas tiene mucha más relevancia que ganar una sola cita en medicina. Entonces todo parte es del concepto de métricas. Por ejemplo, la de IPP, que es una relación entre citaciones y publicaciones, no tiene en cuenta eso, ¿sí? Simplemente es una relación de la productividad mirándolo en un área. Si yo uso IPP para comparar, por ejemplo, dos revistas de área de conocimiento, podría estar cayendo en alguna incertidumbre porque no estoy teniendo en cuenta esa normalización que se le da, por ejemplo, en las otras métricas. Entonces, es la consideración por un lado. Ese respondería a la primera pregunta, no sé si está bien. Ah, bueno, no. Sí, entonces hace una ponderación, ¿sí? Para igualar cada uno de los pesos de citación, es decir, digamos, cantidad de citas en cada área de conocimiento, le da una variable, un peso, la multiplica por un peso, donde para medicina tiene un menor valor, para ciencias sociales tiene un mayor valor. ¿Sí? Entonces, de esta manera las equivalen y ahí sí hace la comparación y la relación correspondiente. Pero pues ya entraríamos a ver cuáles son los valores y los pesos que le están dando a cada una de las áreas de conocimiento para igualar ese valor. Así es como funciona la métrica. ¿Sí? Ahora, sobre la pregunta del… bueno, SNP funciona así, el del impacto de citación ponderado, lo que prácticamente funciona de la misma manera la normalización, lo que pasa es que también se lo aplica al número de publicaciones, se lo aplica al tipo de publicación, porque no es lo mismo publicar, por ejemplo, un artículo que es revisado por pares o en otro tipo de documento. Entonces, ese tipo de comportamiento también lo normaliza y después de hacer esa normalización, hace la relación entre citas recibidas y citas esperadas para llegar al valor correspondiente. Así es como funciona el de impacto de citación. Y sobre las herramientas, en el caso, por ejemplo, de Ceibal, que era la de monitoreo estratégico, utiliza esas métricas. Entonces, básicamente lo que es la herramienta, tomó la iniciativa de Snowball Metrics y calculó todas las métricas con la información que está en Scopus, y así es como la presenta. Entonces, esas métricas son utilizadas, por ejemplo, en Ceibal. De hecho, el día 29, o sea, el miércoles, Scopus a nivel de artículo empezó a utilizar también esas métricas, que si las van a ver al lado derecho, en Scopus ahora están apareciendo a nivel de artículo lo mismo, para ese tipo de métricas. Okay. No sé si respondí. Listo. Sí. ¿Alguna otra? Bueno, sí. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Ralf Leiteritz, yo soy el editor de una revista en Bogotá, se llama Desafíos, de la Universidad del Rosario. Yo tengo una pregunta más general. Yo soy académico, yo recientemente he ingresado al tema de la edición de revistas, en este caso de ciencia política, relaciones internacionales en el Rosario. Y he leído sobre su empresa últimamente algunos comentarios no tan favorables. Aparentemente Elsevier en la comunidad académica internacional no tiene la mejor reputación, por una razón muy simple. Aparentemente, pues yo leí que, por ejemplo, la biblioteca de Harvard University pues, ya no quiere colaborar con ustedes porque por los costos de publicación de artículos. Yo vi un listado recientemente donde diferentes journals, revistas que son publicados por Elsevier, el costo de publicación de artículos llega a miles de dólares. Miles de dólares para publicar un artículo en una de las revistas que es publicado por su empresa. Entonces me pregunto, ¿dónde está la justificación de publicación? Porque todo el trabajo que uno tiene que hacer es por el lado del autor. Digamos, usted me puede explicar como en términos simples, no técnicos, por favor, por qué ustedes cobran miles de dólares por la publicación de artículos. Bueno, creo que toca separar un poco la pregunta en diferentes temas. Estamos hablando de artículos o revistas de acceso abierto, Open Access, supongo. ¿Sí?
Porque bueno, digamos, en términos de las publicaciones, debemos tener en cuenta que hay revistas de suscripción, ¿no es cierto? Que pues la institución paga por la suscripción al contenido y ese contenido es habilitado en plataformas como Science Direct, donde pues de hecho muchas de las instituciones en el país lo tienen, y en esa plataforma hay contenido tanto abierto como de suscripción. El que está abierto está disponible para toda la comunidad sin costo para ser accedido o consultado, ¿sí? Y el de suscripción pues va a depender a qué contenido específico la institución tiene interés, y de acuerdo a ese contenido pues es una suscripción al contenido como tal. Y esos serían, por un lado, los costos relacionados. Pero, por ejemplo, en la consulta de información, ahí no hay ningún costo. Ahora, cuando se está hablando de publicar, si que un investigador publique en una revista, entonces va a depender la política y el tipo de la revista, que por eso va a depender de qué revista, cada revista tiene unas políticas distintas. Normalmente, si estamos hablando de revistas de acceso abierto, entonces hay dos modelos donde el autor paga por, digamos, su artículo para que sea consultado de forma abierta posteriormente sin costo, o se hace un pago institucional. Entonces no sé si ese pago es el que está orientado a la pregunta. No, se te escucha. Uh-huh. Claro, claro. Sí, no sé si… Buenos días. Yo podría reforzar un poco lo que comentaba Mario, que es correcto la primera parte de la cuestión, pero más bien la respuesta que usted menciona algo un poco más simple, no tan complicado ni tan técnico, es el primer punto es el poder de difusión que hoy en día tiene Elsevier. Cuando ustedes publican con Elsevier, la difusión que tienen sus artículos es una cobertura internacional y da garantía. Da una garantía porque son artículos que ya vienen revisados por pares, son artículos que ya han sido revisados, por ejemplo, para que no tengan la parte de plagio. Toda esa tecnología que utiliza Elsevier para publicar los artículos es la parte que va, por decir así, encareciendo el artículo. Además de que cuando los artículos están dentro de Elsevier, las plataformas que maneja, como es la de Science Direct, contiene especificaciones, contiene características que no tienen otras plataformas. Por ejemplo, artículos del futuro, van relacionando imágenes con contenidos, con textos, van dando referencias, o sea, son plataformas enriquecidas que hacen más fácil al investigador llevar a cabo sus tareas, los buscadores. Toda la inversión en ese tipo de tecnología es la que va cobrando poco a poco Elsevier. Entonces, se van sumando muchos factores, se va sumando un poco lo que comentaba Mario, se va sumando también toda la parte de la tecnología, la difusión, y también va a depender del área, ¿no?, en el que se esté publicando, pues cómo van siendo los costos. Y bueno, pues prácticamente en eso es lo que basa los costos de los artículos dentro de Elsevier, es parte de la respuesta. No sé si eso le queda claro o quisiera ir. Sigue sin entender porque varias universidades gringas de alto nivel están rompiendo los lazos con Elsevier. ¿Ustedes están preocupados por eso? Mira, a ciencia cierta hay rumores de boicots, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, con referencia a lo que usted menciona y con referencia también a la parte de acceso abierto. Hay instituciones como COAR, por ejemplo, que ha estado publicando todo este tipo de comunicados en donde dice que
hay un número de instituciones, ¿no? Me parece que son más de 100 instituciones que están firmando, más las revistas que están firmando para no publicar con Elsevier. Al final se ha publicado, hay que pasar la liga que nos han dado, en donde se dice que se ha hecho una encuesta en saber si realmente esto es un sentir de los editores y que sí lo están expresando realmente o si no nada más son como rumores. El resultado de la encuesta ha sido que, pues, que finalmente la mayoría de los editores están contentos con los servicios que está proporcionando Elsevier y con la difusión, y que simplemente son rumores pues, para tratar de hacer que Elsevier baje costos o para que edite más revistas de acceso abierto, y que son cuestiones que sí está haciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algún editor de alguna revista que está trabajando con Elsevier y que, bueno, pues que está contento con los servicios que está prestando la editorial, y así se repite con muchos casos. El problema aquí es que sí, hay asociaciones como esta, que es COAR, y no me acuerdo cuál es la otra, que está publicando en este momento los documentos, pues como estrategia para tratar de que Elsevier pues baje los costos por un lado y que tenga más revistas de Open Access. Pero en una encuesta en general, la comunidad está contenta con los servicios. Entonces, si quiere les podemos pasar esa información para que ustedes también puedan profundizar en ella, ¿no? En términos generales, ¿a quién le hicieron la encuesta? ¿Qué números maneja eso? Es una encuesta europea. El problema aquí es que el principal problema detona en Holanda, en Ámsterdam, que es donde está Elsevier precisamente, es donde vienen hay más ruido ahorita, y es donde se está haciendo ahorita todo principalmente Reino Unido, Ámsterdam es donde se está haciendo todo este tipo de trabajo. Entonces sí, con todo gusto se puede pasar toda esta liga a información, porque lo que se pide prácticamente es que se informen de fuentes más profundas y no estar nada más con los comunicados estos que empiezan a lanzar por parte de otras instituciones, y que no se va al análisis de lo que sucede realmente con las políticas de Elsevier de Open Access o con los costos realmente, con estas iniciativas de lo que es el Green Open Access, el Gold Open Access, que ya son cuestiones más técnicas que habría que meterse a estudiar bien para saber, para tomar una posición, ¿no? Y no nada más tomar una posición porque lo dice X o Y institución, ¿no? No sé si sigue quedando duda. Claro, sí. ¿Qué tal si pasamos? ¿Hay alguien más que tenga una pregunta referida? Para pagar estos costos, ¿de dónde van a sacar estos dólares para pagar estas publicaciones? No, y es muy cierto, pero lo que también es cierto es que no existe tampoco, no hay tampoco ciencia barata. Y también tiene que haber un costo por la distribución y tiene que haber un costo por la difusión de la información, porque les está garantizando que toda la información que están ustedes obteniendo es información fidedigna y está revisada. No es lo mismo que estar descargando información de Google o de cualquier otra plataforma. Todo ese trabajo es lo que, entre otras cosas, se está cobrando. Es parte. Y sí podríamos entrar en un debate muy interesante, pero bueno, también el tiempo. Pues no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta relacionada a lo que está preguntando Ralph, o hay alguien que tenga otra pregunta o otro cuestionamiento, otro asunto para conversar. Gracias. Hola, buenos días. Vengo representando las publicaciones de la Universidad CES, en este caso la revista de Psicología, que es una revista que está en categoría A2 de Publindex, y generalmente pues están en bases de datos bibliográficas como las que conocemos, ¿cierto? Pero vengo pues como a contar el caso, no como más que una pregunta, sí es como una serie de inquietudes que me surgen al momento de presentar la revista. Inclusive ya había tenido la oportunidad de hablar en una oportunidad hace unos meses allá en la ciudad de Medellín, y todavía estoy esperando pues como la respuesta sobre unas inconsistencias en el momento de la evaluación de algunas de nuestras publicaciones. Pero bien, el caso particular es que deseamos presentar la revista de Psicología porque creemos que la revista ya llega a un punto que tiene como el potencial para ser aceptada en Scopus. Sin embargo, hablando con los editores y hablando en este caso pues con el equipo editorial de la revista,
Le estaba comentando el caso de lo que nos había pasado con dos revistas, Medicina y Odontología de la universidad. El caso de Medicina, que tiene 29 años, y Odontología, que tiene 28 años, han sido casos muy particulares durante el proceso de indexación por parte del grupo de evaluación. Voy a hacer algunos ejemplos de lo que nos ha pasado. Presentamos la revista de odontología, tienen casi todos los elementos que ustedes muestran dentro de los criterios que ustedes revisan, tanto editoriales como en la página web, y llegó al punto que me tocaba, cuando pasaba por decir algo 2 semanas, decían, está rechazada, no tiene tales y tales elementos. Contestaba el correo y les decían, sí, mire, los elementos están aquí en la página, por favor. Me tocaba mandarles como un pantallazo y señalando, miren, aquí está el plugin para pasar la página al inglés, aquí están todas las instrucciones de autores. En otro caso nos ocurrió, no tiene citación su revista. Entramos a la base de datos Scopus, buscamos en dónde nos mencionaban, en qué otros artículos nos mencionaban, y les enviábamos las citaciones que nos estaban haciendo otras revistas tipo Scopus, y se los enviamos también al material. Entonces nos contestaban, sí, ya continúas el proceso. Entonces, para al final decirnos, no, la revista está rechazada, no cumple con los criterios. Me preocupó el de odontología, que si lo tengo entendido, no hay ninguna revista de odontología en Scopus, y una revista que tiene 28 años en el medio no cumple con los criterios según esa casa editorial. Me preocupa que se entren en temas de la calidad de los resúmenes, porque por ejemplo cuando nos ha pasado en evaluaciones con Publindex, nosotros les enviamos las evaluaciones que hacen los pares, las evaluaciones que hacen no las hacen un editor o un amigo, son pares que nosotros conseguimos y los enviamos. Entonces todo ese tipo de cosas que nos está ocurriendo con la presentación. Y otra cosa que tampoco me parece muy particular, y es que cuando uno está presentando la revista, preguntan en el formulario que si su institución tiene convenios con bases de datos del Sevier. Eso para mí condiciona muchas cosas, porque nosotros en el CCS no tenemos las bases de datos del Sevier, o la mayoría no la tenemos, en Scopus no la tenemos. Eso por un lado. Y por el otro lado, pues que la parte de los investigadores vienen hasta mi oficina porque quieren publicar en revistas tipo ACE y tipo Scopus, porque por todos lados esa es la tendencia. Llegan los pares para hacer acreditación de algún programa y preguntan su producción en ACE y Scopus. Entonces vienen y preguntan, ¿nosotros tenemos Scopus? Y yo no. ¿Por qué? Porque vale más o menos $70,000 al año. Y para una universidad, sí, porque ese dato fue del último convenio que nosotros no entramos precisamente por ese valor. Entonces para una población de nosotros que somos 3.000 o 4.000 estudiantes, pues nos queda como un poquito complicado. Entonces eso va como, más que pregunta, como una zozobra pues como en el tema de cómo ustedes están evaluando, cuáles son sus verdaderos criterios y si se están verificando la información que uno sube cuando uno presenta una revista. Listo. Dale, muchas gracias. Primero, para aclarar, digamos, los criterios, si bien están publicados por parte del Sevier, esa evaluación de los criterios lo hace el CSAB, que es un comité internacional de expertos en 15 disciplinas distintas que no pertenece al Sevier, ¿sí? Y ellos son los que finalmente dan, digamos, la aprobación de la revista si cumple con los criterios, sobre todo algunos de los criterios que ellos revisan orientados a calidad, a redacción, al método utilizado, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? De lo que hemos visto, porque pues como no es alguien del Sevier, el nivel de influencia que nosotros como el Sevier tenemos es casi nulo, porque tenemos que mantener la imparcialidad al respecto. Pero lo que se ha visto es que como son personas con tan poco tiempo para hacer la revisión de todas las solicitudes que se hacen, por eso uno de los criterios que se piden es la información de la página web de la revista, donde se puede acceder y todo esto. Y no es la primera vez que encontramos que se encuentra dificultad, ya tendríamos que entrar a revisar, por ejemplo, ese caso, porque si ellos no encuentran la información que solicitan con los menos clics suficientes, ya van a decir no encuentro, ¿sí? Eso es como un comentario respecto a lo que mencionaba, pero pues tendríamos que entrar a revisar esos criterios, de los cuales, digamos, se hizo la mención por parte del CSAB,
para entender y poderte ayudar en eso. Yo he estado un poco al respecto, pero pues la respuesta ha sido un poco lenta de parte del CCAB sobre eso, pero eso lo podemos revisar. Sobre lo que mencionabas de la respuesta de los investigadores, ¿no es cierto?, que cómo hacemos para publicar, uno de los slides de pronto les puede ayudar, ¿cierto?, la de la herramienta para poderles sugerir, bueno, mira, existen estas revistas, existe esta herramienta para que puedan ir revisando por lo menos en qué revistas internacionales pueden hacerlo. Y sobre la inversión, para aclarar, el convenio que actualmente de Colciencias, que es, digamos, seguramente el costo que le dieron a la institución, no es por Scopus, ¿sí? El convenio en este momento que se maneja con Colciencias es por 7 plataformas. De hecho, son 5 plataformas y 2 soluciones de contenido. Dentro de las plataformas está ScienceDirect, está Scopus, está Embase, que es una base de datos para medicina, está Engineering Village, que es para ingeniería, y está Reaxys, que es para química. Y adicionalmente eso incluye un contenido que se llama la Freedom Collection, que es un conjunto de revistas de los últimos 5 años de todas las disciplinas, más un contenido retrospectivo de 10 años atrás, también de contenido de revistas en ScienceDirect. Ese es el valor por el cual que, digamos, tiene el convenio y seguramente es el valor que sea la institución. Si la institución quiere suscribir a Scopus, lo puede hacer de manera independiente y estoy seguro que ese no va a ser el valor, ¿sí? Porque básicamente es una de mis responsabilidades. Entonces lo podemos revisar y de eso va a depender también del número de investigadores, bueno, unas variables, y de acuerdo a eso pues podríamos revisar ese tema. Entonces, sí, y de hecho las personas, porque yo sé que aquí han habido personas que han hecho la sumisión a Scopus o la solicitud, no es fácil, pero nosotros estamos tratando de hacer charlas informativas a los equipos editoriales y a las revistas que están interesadas en pasar a Scopus a hacer una prerevisión de esos criterios para poder dar las recomendaciones y evitar esos casos. ¿Sí? Hace poco, recientemente en la Universidad Distrital me compartieron un caso que enviaron las revistas sin revisar los criterios y la rechazaron por 5 años. Entonces, realmente hay que hacer ese ejercicio previo antes y ahí pues nosotros podemos colaborar un poco para por lo menos tener al nivel de probabilidad de éxito al final del proceso, que igual va a depender del CCAB. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. No, ese fue un ejemplo puntual. El rechazo puede ser desde 1 año. Sí, o sea, el rechazo es, mira, tómate 1 año, revisa la revista en estos aspectos y dentro de 1 año te vuelves a presentar. ¿Sí? Esa es la respuesta al rechazo. Depende de los cambios o las mejoras que haya identificado el comité, pues ese tiempo va a variar. Esa es la respuesta. Bueno, Mario, muchas gracias por tu presentación, por tus respuestas, por la conversación. Yo estoy llegado muy recientemente al mundo editorial. Mi trabajo ha sido en investigación principalmente y desde hace un par de números estoy siendo el editor general de la revista CS y digamos que no soy el más ducho e informado y estudiado en este asunto, pero antes de irnos al café quería compartirles un temor que yo tengo más como investigador, y es al escuchar el grado de sofisticación técnico y tecnológico que está adquiriendo la producción académica y la fuerza que tienen todas estas métricas y estas maneras de entender la producción académica, mi preocupación está en que, como tú decías bien, eso hay que entenderlo de manera bastante compleja y profunda, pero me preocupa la manera en cómo investigadores, universidades, instituciones nacionales se están alineando a esta lógica de las métricas de manera poco crítica y de manera poco reflexiva, y tengo la preocupación de que esto esté generando, digamos, como no solamente un monopolio y una hegemonización de las maneras de hacer producción académica y de sus productos, sino que también eso corresponda con una
está correspondiendo con unos perfiles de investigadores, de temas de investigación, y me preguntaba yo muy en el fondo, ¿qué se está haciendo? Y si ustedes de pronto están haciendo algo para tratar de proteger la diferencia y la diversidad, porque esto me suena como a los debates sobre los transgénicos, ¿sí? Pues hay una cantidad de virtudes y de cosas maravillosas que la información científica y técnica pues nos muestra, de este tipo de cosas mejoradas, de estos investigadores que cada vez estamos más pulidos en producción académica, en redes, con impactos y no sé qué, pero y digamos esto no está llevando, digamos, como una cierta pérdida de una cantidad de saberes y de formas de hacer por una imposición un poco acrítica. A mí me preocupa el acriticismo de instituciones como Colciencias, pero también de universidades como las que estaba hablando Ralph ahora, en donde, digamos, esto es una agenda que se ha impuesto sin conocer mucho el detalle también de todas estas implicaciones que tiene la métrica y los pros y los contras que eso tiene. Pero bueno, ahí los dejo como tema de para ponerle un poquito de tema al café y a lo que vendrá en la tarde. Muchas gracias. Cafecito con un pequeño refrigerio, y les propongo que volvamos en 10 minutos para empezar a escuchar la presentación de Yuri.